vi que llegó el Chipi solo. No. Muy buenos días, amada iglesia. Qué hermosa mañana nos regala el Señor, ¿cierto? Y qué bueno poder una vez más encontrarnos hoy en su casa con un buen clima, pero sobre todo con la oportunidad de poder ser edificados por medio de su palabra. Y damos gracias a Dios porque hace 2 domingos pudimos iniciar una nueva serie. Una serie que hemos titulado El Rey y la Cruz. Y esta serie está basada en el Evangelio de Marcos. Un evangelio bien especial, un evangelio que busca presentar a Jesús siempre desde 2 miradas o 2 ópticas. Una como el Rey mesiánico, pero también busca presentar a Jesús como el siervo que ha venido a cumplir lo que las profecías del Antiguo Testamento decían, el siervo sufriente. Y esta tensión va a estar siempre a lo largo de todo el Evangelio de Marcos, de todo el escrito que él nos va a dar. Y hemos visto hasta este momento 2 enseñanzas con relación a este Evangelio. Lo primero es que este Evangelio empieza de una forma especial, distinta. Marcos deja la genealogía en la historia de los antepasados humanos de Jesús a otros evangelistas, y él va de una a la presentación de este gran rey y lo anuncia desde el versículo 1, anunciando que este es el principio de la buena noticia de Jesucristo, el Hijo de Dios. El Evangelio es que el Rey, que Jesucristo, el Hijo de Dios, ha llegado, y a partir de ese momento nada va a ser igual, todo va a cambiar. Después de esa presentación miramos un poquito las promesas y el precursor antes de la llegada del Rey, y vimos el domingo pasado cómo el Rey hace su entrada y la aparición de Jesús ahora para ser bautizado por Juan el Bautista en el río Jordán. Lo vimos diciendo que la Trinidad en pleno participó de este evento, que así como la Trinidad ha participado en el evento de la creación de todo lo que existe allá en Génesis y de la creación de toda la humanidad, ahora la creación de esta nueva humanidad en Cristo también está siendo partícipe toda la Trinidad. Y vemos al Hijo identificándose con los pecadores, con aquellos a quienes venía a salvar. Vimos al Espíritu Santo ungiéndole, y vimos que había una voz del cielo que decía: tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Al Padre, la identificación del Hijo, la unción del Espíritu y luego la aprobación del Padre. Y ahí quedamos. Hoy vamos a entrar al verso 12 del primer capítulo de Marcos. Se puede ir ubicándose allí y va a notar lo que hemos dicho hasta este momento. Una de las principales características de este evangelio es que el evangelio de Marcos es un evangelio dinámico, rápido. Su estilo es rápido y en algunas cosas es muy resumido. Dijimos que le dejó a Mateo y a Lucas el nacimiento de Jesús, y él fue enseguida al precursor, a Juan el Bautista. Después que fue Juan el Bautista, fue al Rey y su aparición en el Jordán. Después de esta coronación en el Jordán, dice de la siguiente manera el verso 12, que es la palabra preferida en el Evangelio de Marcos: y luego, inmediatamente, el Espíritu le impulsó ¿a dónde? Al desierto, y estuvo allí, ¿dónde? En el desierto 40 días, y era tentado por Satanás, y estaba con las fieras, y los ángeles le servían. Esa es toda la narración que Marcos va a hacer acerca del evento llamado la tentación de Jesús.
Y fíjense que es un resumen, es el evangelista que más resume este evento, es muy breve. Y yo me preguntaba por qué Marcos es tan breve y tan entrecortado. Y la clave para entender por qué Marcos es tan breve en algunos aspectos está en ese versículo 1 con el que comienza el evangelio. El versículo 1 dice: principio del evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Este versículo es muy importante para entender la dinámica del evangelista. Esta proclamación real, el propósito de Marcos es llegar al centro de su narración, y el centro de su narración es presentar a Jesús como rey. Entonces va haciendo resúmenes ahí rápidamente para llegar al centro, mostrar al rey sirviendo. Y esta es la razón por la cual algunos pasajes o algunos aspectos de la vida de Jesús son tan brevemente descritos. El fragmento es muy breve. Selecciona resumen para poder llegar a mostrar al rey lo más pronto posible. Y el resumen que ahora ha seleccionado en el verso 12 y 13 es el resumen que muestra cuál es la autoridad del rey que está entrando. Si un nuevo rey va a asumir, lo primero que tiene que hacer es quitar del trono a aquel que ha usurpado el trono. Aquel que está usurpando. Entonces, el rey, si ya ha sido coronado en esa ceremonia maravillosa del bautismo, ahora tiene que demostrar su poder derrotando al usurpador. Para poder derrotar al pecado y liberar a todos los cautivos, este rey tiene que tener poder total y absoluto sobre el pecado, sobre el adversario, sobre el mal. Y eso es lo que Marcos busca mostrar. Ahora dirige nuestra atención hacia la batalla del rey. Y así se llama esta enseñanza en esta mañana. La batalla. Hemos visto el rey ha llegado, vimos el domingo pasado la entrada del rey, y hoy veremos la batalla del rey para mostrar su autoridad. Y note que este evento aparece inmediatamente después del bautismo. Es decir, algunos estudiosos de la Biblia dicen aún Jesús con sus cabellos mojados. En Marcos no hay ni siquiera una frase de transición entre el bautismo y este evento. Dice, y luego, inmediatamente, después de esa ceremonia de coronación, después que el Espíritu desciende sobre Jesús en forma de paloma, después que se oye esa voz del cielo decir, tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia, no hay alabanza, no hay tiempo para celebrar, hermano. No hay tiempo para celebraciones. Inmediatamente, dice el verso 12. Y luego el Espíritu le impulsó al desierto. Aquí hay dos eventos, dos sucesos contrastados. En el bautismo recibió honores reales. En el bautismo desde el cielo, el Padre dijo, tú eres mi Hijo. Ahora en la tentación va a recibir un violento ataque del enemigo. En el bautismo fue una coronación, una confirmación del Espíritu Santo, y el Padre en la tentación es un enfrentamiento contra Satanás. Hay un contraste, porque el bautismo había sido una muestra majestuosa, pero inmediatamente es lanzado, expulsado, llevado por el Espíritu al desierto. No hay tiempo ni siquiera para saborear el gozo. Y Marcos siempre va a mantener esta tensión que les he dicho. El rey, pero también el siervo. Usted va a ver a lo largo del evangelio este contraste. Y estaba presentado allí en el bautismo como el rey, pero ahora inmediatamente es llevado como el siervo a sufrir una fuerte adversidad, a ser tentado por su enemigo. Y este contraste se va a mantener durante todo el evangelio. Es más, cuando lleguemos a la crucifixión, usted va a ver allí en esa cruz a Jesús como el siervo sufriente, y un cartel arriba que dice, ¿qué dice? Rey. El siervo sufriente, y su cartel dice Rey de los judíos. Siempre va a haber esta tensión
entre el siervo que sufre, pero también el rey legítimo. Ese será el contraste final. Ahora, miremos esta batalla desde tres aspectos fundamentales. En esta batalla lo que Marcos nos busca mostrar principalmente en estos dos versículos 12 y 13 son tres aspectos. En primer lugar, él busca llamar nuestra atención, y estas son las palabras que usted tiene que recordar de esta enseñanza, acerca del ambiente en el que se encontraba Jesús cuando fue tentado. Esa es la primera palabra, ambiente. En segundo lugar, el ataque que sufrió. Y en tercer lugar, la autoridad que mostró. Entonces, las tres palabras de esta mañana son, en primer lugar, ambiente; en segundo lugar, ataque; y en tercer lugar, autoridad. Si usted recuerda estas tres palabras, va a poder recordar esta enseñanza con facilidad. Todas comienzan por A. ¿Ok? Entonces veamos cada una de estas cosas. En primer lugar, Marcos busca hacer un énfasis en el ambiente. Versículo 12. ¿Dónde se libró esta batalla? ¿Cuál fue el escenario en el cual Jesús es tentado? Versículo 12. Y luego, inmediatamente, el Espíritu lo llevó, le impulsó al desierto. Lucas 4:1, el otro evangelista junto a Mateo que relata este evento, dice que Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán, donde había sido bautizado, y fue llevado por el Espíritu al desierto. Ahí aparece la palabra impulsó, lo llenó de deseo interno, lo movió, lo envió. La humanidad de Cristo, que era 100% humano, 100% Dios, pero su humanidad estaba en control pleno del Espíritu Santo, es lo que el texto busca decir. Iba a cumplir la voluntad de Padre. Mateo nos deja ver que es impulsado, es llevado por el Espíritu para ser tentado por el diablo. El propósito divino incluía una batalla cara a cara con el enemigo para derrotarlo en su propio terreno. Para establecer su reino, Jesús tenía que derrotar al usurpador del trono. Y aquí el asunto en el que Marcos quiere llamar nuestra atención es el escenario donde la batalla se está librando. ¿El escenario cuál es? El desierto, es decir, un lugar árido, un lugar inhóspito, desolado, aislado de seres humanos, aislado de provisión. Y fíjense cómo el entorno de Jesús ha cambiado radicalmente. Antes, que estaba en el Jordán con toda la gente que seguía a Juan el Bautista, en una ceremonia exaltada de coronación, y en un instante ahora está en un escenario de total aislamiento. En el desierto. Su bautismo pudo haber parecido la cumbre. ¿Qué puede seguir después de que una voz del cielo, la voz del Padre, dice: tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia? ¿Qué puede seguir después de eso? Eso podría ser considerado la cumbre, ¿no? Pero no. Lo que sigue inmediatamente es que es llevado al desierto a enfrentar un ataque severo. Y este desierto, el desierto de Judea, un desierto más o menos de 55 kilómetros por 25, es un desierto polvoriento, desolado y peligroso. Una cantidad de precipicios, barrancos, y en este ambiente, que es muy importante tenerlo en cuenta, es que se va a librar esta tentación. ¿Y por qué es importante tener en cuenta este ambiente? Porque existe un enorme contraste. Veíamos el domingo pasado que en el evento del bautismo de Jesús, tanto el evento en sí como el evangelista quería dar luces de la creación, ¿cierto? Cuando decía que el Espíritu descendió en forma de paloma, evocaba esa traducción que tenían los que hablaban arameo de la Biblia, el Targum, donde decía que el Espíritu de Dios revoloteaba sobre la faz de las aguas como una paloma. Y quería hacernos ver que hay un paralelo también aquí, en que así como la Trinidad había participado en pleno en la creación, ahora estaba participando en la creación de la nueva humanidad en Cristo.
Y fíjense, ¿qué sucede después que allá en Génesis la humanidad es creada? Génesis 1, 2. Todo el universo, todo lo que hay es creado. El hombre es creado a imagen y semejanza de Dios. Y en el capítulo 3 de Génesis, ¿qué aparece enseguida? Aparece el tentador enseguida, ¿cierto? Después que esta creación se da, enseguida aparece el tentador. Acá vemos en el escenario del bautismo de Jesús al Espíritu descender en forma de paloma, a la voz del Padre decir, tú eres mi Hijo, en ti tengo complacencia, al Hijo identificándose con los pecadores, creando una nueva humanidad. ¿Y qué aparece inmediatamente después? La escena se repite, ¿cierto? Pero esta vez en un escenario completamente distinto. Adán estaba en un paraíso. Adán tenía provisiones, tenía la posibilidad de comer de todos los árboles del huerto, excepto el que estaba en el centro, del conocimiento del bien y del mal. No tenía nada que amenazara su vida. Pero Jesús está en un escenario completamente distinto. ¿Dónde está Jesús? Tan pronto se inaugura la nueva humanidad, tan pronto la historia es cambiada para siempre, ahora aparece el tentador para tentar a Jesús en el desierto. ¿Qué diferencia radical? Adán sucumbió a la tentación estando en un paraíso. Jesús la resistió estando en el desierto. Adán tenía un ambiente perfecto, pero ahora el segundo Adán, Cristo, enfrenta la tentación en un terrible desierto, en un calor sofocante, solo y además, según los otros evangelistas nos lo dejan ver, después de 40 días de ayuno. Después de 40 días de ayuno, Adán estaba entre corderitos y cervatillos. ¿Qué dice Marcos? ¿Entre qué estaba Jesús? Jesús estaba entre las fieras, estaba con las fieras. En este desierto había leopardos, zorras, chacales, hienas, cerdos salvajes, serpientes, escorpiones. Y de esta manera es que Marcos nos busca demostrar que Jesús tuvo que transitar un camino más difícil que el de Adán, pero permaneció fiel, obediente al Padre. Que este ataque se va a extender a lo largo de su vida y va a llegar hasta otro huerto, hasta el huerto de Getsemaní, pero él se va a mantener a pesar de la tentación. Ahora, qué enorme diferencia de ambiente, ¿no? Pero nos lleva a reflexionar en varios sentidos. ¿Sabe por qué? Porque el ambiente y el entorno no es una excusa para fallarle a Dios. Dos amén. ¿Sabe? Porque muchas veces nosotros nos hemos excusado en nuestras circunstancias. Pero si tú supieras la familia que a mí me tocó, si tú supieras los compañeros de trabajo que yo me mando, uy, allá sí es esto, hermano. Serle fiel a Dios allá en el trabajo, eso es cosa terrible. Me gasto en los peores compañeros de universidad, son los más depravados que hay. Y nuestro ambiente a veces determina nuestra fidelidad a Dios. ¿Cierto que sí? Decimos, no, es que el barrio, ojalá tú te hubieses criado en el barrio donde yo me crié. Para que veas tú, para que entendieras lo que es. Hermano, el que quiere fallar, falla en un paraíso. El que quiere ser fiel, es fiel hasta en el desierto. Eso es lo que el ambiente está mostrando. Adán pecó en un paraíso, Jesús fue fiel en medio del desierto entre las fieras. Lo otro que este texto muestra es algo que llama muchísimo la atención. Y es que Jesús está lleno del Espíritu Santo, pero enfrenta la adversidad del tentador. ¿Cierto que sí? Lo que significa que una vida llena del Espíritu Santo no significa una vida sin conflicto. Lo que significa es que a pesar del conflicto vas a tener la fortaleza para salir victorioso en medio del conflicto. Y eso es lo que Jesús está mostrando. Todos los evangelistas están diciendo
lleno del Espíritu, estaba lleno del Espíritu y sin embargo está enfrentando esta tentación, este conflicto con el enemigo. Y lo que está diciendo es que una vida llena del Espíritu Santo no será una vida sin conflicto, será una vida que a pesar que se experimenten los peores ataques del enemigo, sí se puede salir victorioso, sí se puede. Eso es lo que está diciendo este ejemplo, esta maravillosa enseñanza acerca de estos dos ambientes tan diferentes. Y hay una cosa que a mí me llama la atención, y es que Marcos es el único evangelista que usa la expresión Jesús estaba con las fieras. Usted busca Lucas y Mateo y ellos no registran eso. Y les decía que Marcos está escribiendo principalmente para gente que está en Roma. Y en Roma tenían una mala costumbre con relación a la fe cristiana. ¿Y era echarlo a dónde? Era echarlo a las fieras para que lo devoraran a causa de su fe. Ahora imagine el primer lector de este evangelio. Un hombre que está siendo perseguido y además está siendo tentado a abandonar su fe, porque por medio de tu fe te pueden echar a las fieras. Y le llega un mensaje como este a decirle, ¿sabes qué? Jesús estuvo entre las fieras y permaneció fiel al Padre. Imagine eso, ese impacto. Debió resaltar inmediatamente a los ojos de todos sus lectores. En una época que por motivos de la fe podía ser echado a las fieras y muchos estaban tentados a abandonar su fidelidad a Dios, le está diciendo, Él ha venido a prevalecer y Él pudo prevalecer aún en medio de las fieras. Ahí está la gran diferencia. Y lo último que enseña este ambiente de desierto es que aunque el desierto es espantoso, aunque no nos gusta, ¿cierto? Especialmente cuando se permanece allí por 40 días sin comer, este fue el lugar donde Jesús pudo disfrutar de comunión plena con su Padre. Este fue el lugar donde Jesús pudo, sin que nada le distrajese, tener comunión y poder experimentar la fortaleza del Espíritu en Él, en esta humanidad que se está instaurando con Él. Fue un lugar de preparación para el desempeño de su ministerio. Este evento jugó un papel fundamental en el ministerio de Jesús. Fue la preparación para su tarea como mediador. Y me preguntaba, ¿de qué forma nosotros miramos nuestros desiertos? Somos como el pueblo de Israel. Me trajiste a morir en el desierto. Una y otra vez, eso fue la réplica de Israel en el desierto. Sabroso que estaba en el... Si era para esto, me hubieses dejado mejor en Egipto, porque parece que me trajiste fue a morir a este desierto. Cuando el Señor muchas veces nos está llevando al desierto es para enamorarnos más de Él. Qué lugar poco romántico para enamorarnos, ¿le parece? Pero así dice, en el Antiguo Testamento usted va a encontrar, te llevará al desierto para enamorarte. La pregunta es, ¿cómo vemos nosotros nuestros desiertos? ¿Será realmente el lugar donde podemos experimentar la fortaleza de Dios? Donde podemos tener una comunión íntima con Él sin que nadie nos distraiga, sin que nada nos distraiga, y sigue intacto nuestra fidelidad a Dios a pesar de estar en medio del desierto, o empezamos a replicar, Señor, me trajiste a morir al desierto. Mira, estoy rodeado de fieras y la fidelidad de Jesús intacta. Seguramente tan pronto usted determine, tan pronto usted quiera en lo más profundo de su corazón ser fiel a Dios, ese día los ataques de su enemigo van a comenzar a incrementarse. No lo dude. Tan pronto usted determine, ¿sabes qué? Esto es lo que necesito para mi vida, rendirla por completo en obediencia y fe a los pies de Jesús. Yo necesito rendirme por completo, necesito arrepentirme. Ese día va a ver usted cómo van a comenzar los ataques. Van a ser peores, van a ser más fuertes. El día que usted determina fidelidad a Dios, ese día, la que hace rato no llamaba va a llamar. El lunes llama.
mandan mensaje a WhatsApp: hola, tanto tiempo esperándote. No me había atrevido a llamarte antes, pero ahora sí, ese día llama. La pregunta es: ¿qué vas a hacer? Porque muchas veces nuestro ambiente, no, es que fallé porque, no sé, me hicieron como una encerrona, no, hermano. Todo aquel, ¿cierto?, que quiere ser fiel a Dios y es un verdaderamente hijo de Dios, el Espíritu Santo le ayuda. Todo aquel que quiere fallar a Dios, el Espíritu Santo lo deja. ¿Qué determina tu ambiente y tus circunstancias? ¿Cuántas veces la has cogido de excusa? Tu familia, tu trabajo, tu barrio, los compañeros que te tocaron en la universidad, los compañeros del colegio, un primo dañado que tienes. ¿Cuántas veces has cogido de excusa eso? Y has culpado tu circunstancia y tu ambiente de fallarle una y otra vez al Señor. Aquí está Jesús en el desierto y entre las fieras, 40 días después de no haber comido nada, siéndole perfectamente fiel a su Padre. Lo segundo que hay en el texto es el ataque. Después del ambiente vemos el ataque, y Marcos es muy reservado, diría yo. Resume demasiado el ataque y aquí nos vamos a tener que valer de los otros evangelistas que detallan un poquito mejor. Pero la primera parte del verso 13 dice: y estuvo allí en el desierto 40 días y era tentado por Satanás. Marcos resume a su mínima expresión el ataque, la tentación. El relato de la tentación es resumido a una frase, pero lo primero que Marcos quiere decir es la cantidad de días que Jesús estuvo. 40. Así como Moisés, no es el primer ayuno de 40 días que aparece en la Biblia. Moisés también lo hizo. Elías también. Y qué interesante que tanto Moisés como Elías estén en la transfiguración, ¿cierto? Está Jesús, está Moisés y está Elías. Ellos estuvieron sin comer la misma cantidad de tiempo. Y es interesante porque hay que entender algo, y es el proceso de tentación de Jesús es en algo diferente al de nosotros. Jesús está recibiendo una amenaza, un ataque externo. Y este proceso es diferente porque a nosotros, ¿cierto?, los que pertenecemos a una humanidad caída, además del ataque externo que recibimos de nuestro enemigo, hay algo en nuestro interior que es avivado por ese ataque, nuestro propio deseo, nuestra propia concupiscencia. Así lo describe Santiago, que nosotros, además de que somos estimulados exteriormente, hay un deseo en nosotros interno que nos empuja a ceder a la tentación, a aceptarla. Es decir, no es solo la llamada, sino que dentro de tu corazón dice: aprovecha, mi hermano, que no todos los días llama. Hay una reciprocidad. ¿Me estoy haciendo entender? Pero en el caso de Jesús, ¿cierto? En el caso de Jesús, Satanás está proveyendo el estímulo externo, ¿cierto? Pero este estímulo no tiene origen en el alma del Señor, porque Él es sin pecado. Ahora, ¿la tentación fue real, sí o no? Sí, fue real. Tan real como la tentación de Adán antes de que pecara. Amén. Hermano, después de 40 días sin comer, convertir una piedra en pan es una oferta interesante. Es decir, la tentación es real, la tentación fue completa. El Señor sintió la necesidad, tuvo, ¿cierto?, hambre, ahí está, en completa humanidad, pero resistió al tentador y luchó dentro de este conflicto, a pesar de que su tentación fue real. Ahora, Marcos también usa un término diferente al resto de los evangelistas. Marcos para el tentador usa Satanás, que significa adversario, mientras que los otros evangelistas para el tentador usan diablo, que es engañador, calumniador, mentiroso. Es decir, como Marcos lo que quiere mostrar es una batalla, ¿cierto?, los pone en términos de que este es su adversario, Satanás.
Y que esta batalla va a ser entonces entre el rey y su adversario. Es lo que está diciendo ese versículo. Este ataque va a ser de su adversario al rey. Ahora, para mirar los detalles de la tentación, usted tiene que ir conmigo a Mateo 4. En Lucas también está, en el mismo capítulo, en Lucas está en 4, y la única diferencia es que en Lucas y Mateo invierten el orden de la tentación. Pero Mateo 4, en el verso 1, nos va a ayudar a ver en detalle en qué consistió el ataque. Cuando lo tenga me dice amén. El verso 1. ¿Ya lo tiene? Dice, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Y él respondió y dijo, escrito está. ¿Qué está escrito? No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está. A sus ángeles mandará cerca de ti y, hay que hacer un silencio ahí, y, tengo un espacio en su Biblia ahí. Bueno, y en sus manos te sostendrá para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. El diablo entonces le dejó y he aquí vinieron ángeles y le servían. Este sí es un relato más detallado de la tentación, ¿no? Porque Mateo tiene otra intención distinta a la de Marcos. La ventaja es que tenemos todos los evangelios. Dos de estas tentaciones se dan bajo una premisa del tentador. Si eres hijo de Dios, si eres hijo de Dios, y son convertir piedra o piedras en pan y lanzarse desde lo alto del pináculo del templo, están precedidas de eso. Y esto es bien interesante, y hablo principalmente a los jovencitos que están por acá y me están escuchando. Cuando uno conoce cuál es la estrategia de su enemigo, tiene casi que el 50% de la batalla ganada. Así dice el arte de la guerra, ¿sí o no? Cuando uno conoce cómo va a atacar el enemigo, y va a atacar de la siguiente manera. Esta situación, al mismo Jesús, muestra la forma en la que el enemigo de tu alma te va a atacar. Fíjense que la tentación siempre sigue un patrón. La estrategia enemiga siempre va a ser, justo después de que Dios dice algo, él venir a cuestionar o a insinuar o a poner en duda lo que Dios ha dicho. ¿Cierto que sí? Compare con la tentación del Génesis, por ejemplo. Cuando usted ve allí, después que Dios crea todo y le da esta orden, siendo Dios a la humanidad de Adán y Eva, enseguida el tentador va a venir con la siguiente frase, con que Dios, ¿cierto? Con que Dios les ha dicho, con que Él ha dicho, enseguida. ¿Qué acaba de escucharse en el evento del bautismo desde los cielos? ¿Qué dijo la voz? Tú eres mi hijo. ¿Qué viene enseguida? Sí. Si acaso eres. La estrategia es siempre la misma. Usted va a recibir la palabra de Dios y tan pronto ponga un pie allá afuera. Es más, algunos hasta aquí mismo, mientras están aquí sentados, dice, con que Dios te ha dicho, no, pero eso no es así. Eso no está, no te lo vayas a tomar tan literal. Eso es que
del adulterio, de la fornicación, no te lo tomes así, eso no es tan grave. Mira que estamos en un mundo moderno, mira que hoy las relaciones han cambiado. Ese es un libro muy viejo y con que Dios te ha dicho. Y por eso decía principalmente, le digo esto a los jóvenes, porque quizás en esa edad donde uno es más susceptible a la cantidad de voces que hay alrededor. Y todo lo que está intentando moldear tu conducta y tu carácter. Entonces tú recibes esto que Dios te está diciendo, ¿sabes? Yo quiero que tu vida se rija por esto y enseguida vas a encontrar una amiga bien dañada que te va a decir lo contrario. No, amiguis, eso no es tan así. ¿Cierto que sí? La estrategia siempre es la misma. Con que Dios les ha dicho esto. Mira, si eres el Hijo de Dios. ¿Necesitaba acaso una confirmación? No. Si eres. Y hay otra cosa interesante en medio de la estrategia del tentador. Y es torcer lo que Dios ha dicho. ¿Cierto que sí? Veamos la tentación de Génesis. Con que Dios les ha dicho que no puedes comer de ninguno de los árboles del huerto. Espérate ahí. Le dice la mujer. De los árboles del huerto sí podemos comer. Del que está en el centro no podemos comer. Ah, sí. Pero ya lo torció. Eso no fue lo que Dios había dicho. Y les dije que hay una pausa en cuando le cita el Salmo 99 a Jesús, porque se vuelve una parte interesante de la forma en la que está citando el Salmo 91, ¿cierto? Cuando le dice allí, échate abajo porque escrito está, porque se sabe la Biblia y la conocen, ¿no? A sus ángeles mandará cerca de ti, y hay un espacio allí, ¿lo vio? ¿Qué va ahí? Que te guarden en todos tus caminos. O sea, no incluye la tirada aérea, son tus caminos. ¿Cierto? Que te guarden en tus caminos es el pedazo que se vuelve. Hay una intencionalidad de los traductores bíblicos en dejar ese espacio en blanco para que usted cuando está leyendo sepa, oye, aquí falta algo. Y esa estrategia sigue vigente. Coger un versículo, como dicen los muchachos, enmochilarlo. Mochilar es cortar, decir solo un pedacito para torcer la verdadera intención del Padre en dar la orden, en dar el mandamiento, en dar la promesa o en dar cualquier cosa que el Padre nos esté dando. Entonces, aquí queda en evidencia la estrategia enemiga de tergiversar la palabra de Dios, de cambiar el sentido de lo que Dios ha dicho para torcerlo y engañar. Es lo que ha hecho desde el principio. Y entonces hay gente diciendo, pero está en la Biblia, pero te lo torcieron. Me estoy haciendo entender. Y aquí después de esta tentación, de si eres el Hijo, aparece el ofrecimiento. Todos los reinos del mundo y su gloria te daré si postrado me adoraré. Aquí quiero llamar tu atención en esto de torcer las escrituras. Note que el único que ha dicho eso, todo esto te daré si postrado me adorares, fue Satanás, no Dios. ¿Cierto que sí? Y sí, pues, ¿por qué? Claro, porque hoy en día se pretende vender un evangelio a partir de eso. Todo esto te daré si postrado me adorares, y poner esas palabras en boca de Dios. Dios no ha dicho eso. Todos los reinos, todas las casas, todos los carros, todo lo que sueñes será tuyo. Solo tienes que rendirte a Dios. Eso no es lo que enseña el evangelio. Amén. El que dijo eso fue otro. Jesús dijo en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Entonces podría sonar tentador y decir, oye, yo puedo hacer este negocio con Dios, ahora me vuelvo su hijo, le adoro y paquete completo. No te dejes engañar y no te quedes callado, denuncia. Porque en la estrategia enemiga está esta tergiversación de lo que Dios ha dicho. Entonces, miramos, ¿cierto?, en detalle
cada una de las formas en las que Jesús responde y es asombroso. El patrón de respuesta de Jesús siempre es el mismo. Es repetitivo y muy significativo. Jesús responde, escrito está, escrito está, escrito está. Jesús responde con la palabra precisa y oportuna. Al ataque, Jesús responde con una palabra. Cuando dice, convierte estas piedras en pan, Jesús dice, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Salta de lo alto del templo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Todo esto te daré, si postrado me adorares, reino, gloria. Jesús le dijo, vete, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Está escrito. Jesús, todos los textos que usa son Deuteronomio. Te pegó 3 cachetadas con un solo libro de la Biblia y usted tiene 66. Con uno solo. Ahora, usted va a profundizar si hace los cursos de Cristología y de todo, en qué hay detrás de todo esto de la tentación. Pero Marcos, en su brevedad, ¿cierto?, lo que busca mostrar es que estos episodios de la tentación ampliados en Mateo y Lucas muestran que el ataque se da principalmente en el papel de Jesús como siervo sufriente. El ataque lo que muestra es que el tentador le está diciendo, oye, tú eres el Hijo de Dios, tú no deberías estar en esta. Como siervo sufriente, sacar a Jesús, tú tienes suficiente poder y tú tienes suficiente privilegio para que te estés humillando en la forma en la que lo estás haciendo. Esa es la tentación. Y si Jesús hubiese cedido a la tentación, nos hubiese dejado a todos nosotros sin opción, hermano. Porque significaba que la única forma de vencer al tentador es ser Dios. Pero Jesús no vence al tentador desde su divinidad, lo hace desde su humanidad. Para mostrar cómo la nueva humanidad, es decir, cada uno de nosotros, puede vencerlo de la misma forma en la que Él lo hizo. Escrito está. Dios lo ha dicho. Siempre, en cada caso, lo que está intentando es persuadir a Jesús que abandone su humillación y que ejerza su derecho divino, su poder, fuera de la dependencia del Espíritu y fuera de la voluntad del Padre. En eso consiste la tentación. Y decíamos el domingo pasado que en la Trinidad en pleno hay una especie de danza, ¿cierto?, donde cada persona de la Trinidad está alrededor de la otra, la contempla, la glorifica, hay amor y hay gozo en el centro. Lo que el tentador le está diciendo es, salte de eso, tú no necesitas de eso. Rompe con esa danza, tú mismo puedes hacer todo esto. Y en eso consiste la tentación a cada uno de nosotros. Dijimos que lo mejor que le puede pasar a un hombre es entender esta verdad y que su vida ahora comienza a girar en torno a Dios, a lo que Él es, a lo que Él dice, a cada una de las cosas que hacen parte de Él. Y cuando tu vida comienza a girar en torno a Dios, todas tus relaciones son transformadas. Cuando dos personas que giran alrededor de Dios se encuentran, es glorioso. ¿Cierto que sí? Y nuestra tentación siempre va a llevar ese sentido. Salte de esa danza. Tú puedes hacerlo solo. Tú no necesitas esa fortaleza. Esto tú lo controlas. ¿Para dónde va? Tranquilo, no va a pasar nada. Yo lo controlo. Yo sé hasta dónde llegar. Los jóvenes usan esta. Conozco mis límites. ¿Cierto que sí? Y no de la dependencia, de la fortaleza que el Espíritu puede dar para cumplir la voluntad del Padre. Y si Jesús hubiese cedido, si por medio de su divinidad, porque podía hacerlo, y el diablo sabía que podía hacerlo, pero si Jesús lo hubiese hecho, esta nueva humanidad hubiese quedado sin esperanza. Jesús venció al tentador con los recursos que tú y yo tenemos, con los recursos que esta nueva humanidad posee para hacer lo mismo. Él hizo de su victoria nuestra victoria.
Esta nueva humanidad es capaz de enfrentar y de vencer la tentación mediante el uso de la palabra de Dios y mediante la fortaleza de su espíritu. Sí se puede. Hay gente que, usando la misma estrategia enemiga, se escuda en la siguiente frase. Es que la Biblia dice, la carne es débil. Y con eso hace y deshace. ¿Cierto que sí? ¿Cierto que sí? ¿Pero qué es eso? Eso es un versículo entrecortado o una frase fuera de contexto. Porque cuando usted la lee completo dice velad y orad. Porque el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Entonces cogiste la parte que te conviene para justificar tu pecado. ¿Por qué lo hiciste? Es que la carne es débil. Ajá, y la parte de velar, orar, para que no entre en tentación donde la dejaste. La dependencia de él, ¿dónde quedó? ¿Me estoy haciendo entender? Y hasta bíblico se pone él. Y justificamos con eso. Lo que está diciendo es, tenemos todos los recursos para poder vencer la tentación. Velamos y oramos para no entrar en tentación. Lo que te está diciendo es que conoce que la carne es débil. Con más razón deberías estar velando y orando para depender de él. Lo que Jesús está mostrando en esto es que solo es posible vencer la tentación mediante la palabra de Dios y su aplicación eficaz en nuestro corazón por medio del Espíritu Santo. Sí es posible. Jesús venció la tentación en su humanidad y usando los recursos que debe usar esta nueva humanidad. Tú y yo. Y aquí la importancia de que la palabra pueda morar en nosotros. De que la palabra realmente haya cabida en mi corazón. Esté allí y así como un reflejo cuando venga el ataque, así como un reflejo, ya es tan natural que hasta nuestros sentidos, dice la Biblia, que se ejercitan, ¿cierto? Hasta las mismas palabras, epa, esta muchacha hay un tonito raro, hasta los sentidos están ejercitados, ¿cierto? Porque estás tan metido, dependiendo tanto de él, has guardado y atesorado tanto su palabra. Eso es lo que la Biblia dice, alguien que usa bien la palabra de verdad. Y lo veíamos allá cuando estudiábamos Efesios, ¿cierto? La espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, y decíamos que esa palabra precisa, no la extensión de toda la Biblia, que es logos. Pablo usó rema, la palabra oportuna para esa circunstancia, para esa situación, ¿cierto? Cuando vienen a proponer negocio torcido, cuando te dicen, mira, si haces esto, de pronto vas a tener más, la palabra precisa para decir, mira, yo soy un hijo de Dios, yo quiero obedecerle, no quiero manchar mis manos robando. Así que te agradezco, pero no me vuelvas a hacer este tipo de insinuación. Palabra precisa, oportuna. Usar eficazmente, usar bien la palabra de verdad, usar bien la espada del Espíritu. Y el último aspecto de esta batalla, y con esto finalizamos. ¿El primero cuál fue? Ambiente. ¿Cómo era el ambiente en que se libró? Desierto y entre la fiera. ¿Qué significa? No creo que usted vaya a enfrentar una batalla en una situación peor que esa, así que estamos sin excusa. Nadie dijo amén. Pastor, y la excusa de que la carne es débil, lea lo que está antes. ¿Cierto? Tienes que velar y orar para que no entre en tentación. Okay. Y el segundo aspecto que vimos fue en qué consistió el ataque, ¿cierto? Una invitación a no depender de la fortaleza del Espíritu, no depender de la voluntad de Dios, salirnos de esta danza alrededor de Dios y hacer las cosas como a mí me parece, con que Dios dice así, pero eso no es así. ¿Sabes? Hazlo como tú piensas, así es que es. Con que Dios dice, no te lo tomes tan a pecho. En eso consiste el verdadero ataque. Con que Dios ha dicho, si eres hijo de Dios. Estos muchachos, muchos de los que están acá, vienen de un campamento donde lo principal, el tema central fue, sé quién soy un hijo de Dios. Apenas ponga un pie en el colegio, lo primero que decir acá, si eres hijo de Dios, de verdad, es el ataque. Y tan pronto salgas de aquí, se va a intensificar el ataque. Y se va a poner más caliente el desierto. Y lo último en lo que quiero llamar su atención es en la autoridad.
ambiente, ataque, y el tercer punto es autoridad. Y es una frase muy breve en Marcos, pero ampliado como ya leímos en Mateo. Marcos termina el verso 13 diciendo, y los ángeles le servían. Esta frase para Marcos es su forma de demostrar que Jesús venció la tentación, ¿cierto? Porque como leímos en Mateo, el diablo lo dejó y unos ángeles vinieron a servirle, pero ¿cuándo? Cuando fue derrotado, cuando fue vencido. Cuando el tentador fue vencido, entonces fue que vinieron los ángeles a servirle. El rey ha vencido en la batalla, ha alcanzado su victoria sobre el esfuerzo más inteligente que el adversario pudo hacer. Aquí se jugó sus mejores cartas en el momento de más debilidad humana de Jesús. En el desierto, entre las fieras y después de 40 días de ayuno. Y allí se jugó sus mejores cartas, hasta citó su mejor versículo, el Salmo 91, que es el salmo preferido para tener abiertos en atriles como este, decorativos en ciertas casas, ¿no? Amén. La hojita del Salmo 91, amarilla. Se ha llevado cantidad de polvo y el resto de las hojas blanquitas. Se jugó su mejor carta con el Salmo 91. Y aún así fue derrotado. Y esta era la única forma por medio de la cual Jesús ahora podía reclamar poder total y absoluto sobre el pecado y sobre Satanás. Y esto, aquí lo que está demostrando es la total autoridad. Porque el llamado a liberar pecadores solo va a tener sentido si Jesús mismo es capaz de vencer al pecado en su propio terreno. Este evento demuestra la total autoridad de Jesús sobre su adversario y sobre el pecado. Y que la cumbre de esta autoridad y de esta derrota será la cruz, ¿cierto? Donde allí se va a cumplir completamente esa promesa de Génesis de que de la simiente de una mujer se le iba a aplastar la cabeza por completo. ¿Ok? Entonces este evento muestra autoridad, la autoridad de Jesús sobre su adversario, que fue el término que usó Marcos. Y entonces, habiendo logrado esta victoria, ahora el Señor puede comenzar su ministerio. Puede predicar, puede enseñar, puede sanar, puede echar fuera demonios. Y después, hasta su muerte, la muerte de cruz, para demostrar la total autoridad. Con esta corta frase, Marcos está diciendo, Jesús ha triunfado. El rey victorioso sobre toda tentación que su adversario le puso, ahora emerge victorioso, ¿cierto? Entró al desierto como un rey coronado, ahora viene como un rey conquistador. Wow. Ha derrotado en esta batalla. Pero hay una sola cosa más que a mí me gustaría agregar y que tiene que ver contigo y conmigo acerca de lo que significó la victoria de Jesús y acerca de lo que significó este evento de la tentación de Jesús. Hay dos cosas bien importantes que tú tienes que entender. Nosotros siempre hablamos también de autoridad cuando alguien conoce de qué está hablando, ¿cierto? O cuando alguien con su ejemplo lo ha mostrado. Hace mucho yo escuché una historia de una niña de la iglesia, no voy a decir quién es, que el papá le dijo, vaya a lavarse los dientes. Antes de dormir uno se lava los dientes. Y la niña le respondió, cosa que tú no haces. Ese hombre, en vez de decirle, te la valgo porque no tengo autoridad para decirte eso, lo que hizo fue pegarle. La verdad duele, no en la cara duele. Porque nosotros relacionamos la autoridad, ¿cierto?, con la capacidad de mostrar aquello que se dice. Y hay una cosa en la tentación de Jesús que resume Hebreos, el hebreísta, de la importancia que este evento tiene para ti y para mí. Y está en Hebreos 2:17. Le voy a pedir a Ronnie que no lo busque allí. Hebreos 2:17. Donde el hebreísta está hablando de la salvación tan grande que tenemos y de todo lo que la obra de Cristo significa para nosotros. Y en el 17 comienza diciendo, por lo cual
Jesús debía ser en todo semejante a sus hermanos. ¿A quiénes? Debía ser en todo semejante a sus hermanos, es decir, a nosotros, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Atención, versículo 18. Pues en cuanto él mismo padeció, ¿siendo qué? ¿Siendo qué? Tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Él mismo lo experimentó, Él lo vivió, Él lo conoció, y eso le da toda autoridad para entenderte a ti y a mí cuando somos tentados. Qué maravilloso. Y en el capítulo 4, verso 14 del mismo de Hebreos 4, 14, el hebreísta retoma la idea, hablando del gran sumo sacerdote de Jesús, y en el verso 14 dice: por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Yo le estaría dando un fuerte aplauso a él. ¿Sabe? No tengo un sumo sacerdote que no sabe de qué le estoy hablando. No tengo un sumo sacerdote. Yo decía, qué maravilloso es ver que nosotros adoramos, que nuestro corazón está rendido a un Dios que no es inmune al dolor. ¿Cierto? Usted ve a Buda ahí sabroso, gordito, ¿cierto? Harto ahí, barrigón. Pero nosotros no. Nosotros adoramos a un Dios que entiende nuestro dolor, que entiende nuestro sufrimiento, que entiende nuestra debilidad, porque Él mismo se encarnó para hacerlo, para tener toda autoridad, para entender qué es pasar hambre. Él sabe qué es pasar hambre. ¿Qué es perder a alguien a quien tú amas? Él sabe lo que eso significa. Pero es que quizás tú no sabes qué es que alguien a quien tú amas te traicione. Él sabe lo que es ser traicionado por alguien a quien tú amas. Él sabe lo que es perder a alguien a quien amas. Él entiende todo nuestro dolor. Y además, Él mismo puede experimentar la tentación, y por lo cual nosotros podemos ahora acercarnos con confianza. Este sumo sacerdote sabe de lo que le estamos hablando y tiene toda autoridad para ser misericordiosos con nosotros, para ahora poder ayudarnos, para hallar gracia, para hallar el oportuno socorro. Él puede socorrernos porque sabe y conoce nuestra debilidad y entiende qué es ser tentado. La pregunta es, después de esto, ¿qué excusa para no llegar a Él? Tiene toda la autoridad para nosotros poder llegar delante de Él. Señor, tú sabes que esta es una oferta tentadora. Sabes que hay mucha plata de por medio. Ayúdame, fortaléceme. Porque este es alguien a quien le ofrecieron todos los reinos del mundo y toda la gloria. Y dijo, yo adoro solo al Padre. No cambiaría la adoración y la rendición a Dios por unos cuantos millones de pesos. No, gracias. Y Él lo va a entender. Transmiten consuelo a estos pasajes. Estos pasajes son los que dan más descanso a mi vida. Saber que Dios no está inmune a mi sufrimiento, que no está inmune a mis circunstancias, que no es inmune a mi desierto. Que Él lo entiende plenamente.
cualquier insinuación de mi adversario, en la peor de mis condiciones, porque Él mismo las experimentó. Yo puedo acercarme, dice el texto, confiadamente al trono de la gracia, y cuando me acerco puedo hallar misericordia, puedo hallar gracia, puedo hallar oportuno socorro. Tengo un sumo sacerdote que puede compadecerse de mi debilidad. Él es mi ayudador. Él tiene toda autoridad para mostrarme cómo vencer y cómo prevalecer en medio de la tentación. Tiene toda autoridad porque su victoria hoy es mi victoria. En su terreno. Y esa es la importancia de este pasaje, por eso está ahí en los evangelios. Porque esta nueva humanidad a la que tú y yo pertenecemos, por la fe en Cristo, enfrenta los desafíos de esa manera, fortalecido en el poder del Espíritu y por medio de lo que Dios ha dicho. Así se vive, hermano. Y sí se puede vivir en santidad en medio de un mundo perdido. Sí se puede. Ahí está, para concluir todo esto, ¿no? El ambiente, un desierto entre las fieras en contraste con Adán en un paraíso. Ahí está el ataque descrito, pero también está la autoridad que Él mostró al vencer al tentador en su propio terreno. Porque Jesús venció a Satanás en el mismo terreno en el que Adán fue derrotado. Siendo hombre desde su humanidad para ahora hacernos a nosotros partícipes de esa victoria. Nosotros seguimos sus pisadas, nosotros respondemos al ataque de la misma forma, por eso nos llamamos cristianos, porque seguimos a Cristo. Entonces cuando viene el ataque, cuando viene la propuesta, decimos, escrito está. No, pero es que yo pienso, yo creo. No es como tú piensas, no es como tú crees, es como Dios ha dicho, y Dios ha dicho así. Jesús obtuvo la victoria en una condición desventajosa, a diferencia de Adán. Y si por el pecado de Adán el mundo fue sometido a maldición, por la victoria de Cristo los efectos del pecado han sido eliminados. Nosotros, los que estamos en Cristo, hemos sido salvos de la paga del pecado. Estamos siendo salvos de este poder que el pecado quiere tener en nosotros. Y un día seremos salvos de la presencia del pecado en nuestra vida. Para siempre, un día glorioso. Por la obra de Cristo. Por el pecado de Adán, toda la descendencia fue esclava del pecado. Por la victoria de Cristo, hoy tú y yo somos libres. Jesús nos entiende. Él es capaz de, en medio de nuestra tentación, en medio de nuestra lucha, en medio de nuestro desierto, tú no estás solo. Tienes un sumo sacerdote al cual ir que entiende tu dolor. Él sabe lo que es ser traicionado. Él lo entiende. No estás solo. No creas que a ti te pasan las cosas más graves que a alguien le pueden pasar en la vida. Eso es una excusa. Es que a mí todo me sale mal. A mí me pasan las peores. Yo veo que a los otros no le pasa. No. Cada quien enfrenta sus luchas. Cada quien está enfrentando su desierto. Solo que algunos lo saben disimular mejor que tú. Y esas foticos en Facebook no es la verdad de lo que está sucediendo en su vida. ¿Te imaginas ni el infierno que te está librando cuando cierra la puerta dentro de su casa, en la intimidad de su hogar? Tú hay tan lindo el estado en WhatsApp, ni te imaginas lo que está luchando. Nuestro sumo sacerdote nos entiende, es capaz de fortalecernos, es capaz de guiarnos. No estamos solos, Él está con nosotros, su Espíritu nos habita, nos guía, nos conduce a la verdad. Sí es posible ser obediente en medio de las circunstancias más difíciles. Nuestra obediencia, escúchenme jóvenes, nuestra obediencia no depende de nuestras circunstancias. Daniel determinó ser fiel a Dios en medio de una nación pagana. José, vendido por sus hermanos, esclavo y en la cárcel, y fiel a Dios. Nuestra obediencia no depende de nuestras circunstancias.
Nuestra obediencia va a depender qué tanto quieres obedecer y realmente agradar a Dios. Y repito, el que quiere pecar, peca en un paraíso. El que quiere obedecer, hasta en el desierto obedece. Así que no culpes a tu circunstancia. Tu circunstancia no es la culpa. No es que me dejé llevar, no. Querías hacerlo y no fuiste capaz de enfrentarlo como Jesús nos ha mostrado que se enfrenta, usando los recursos suministrados por Dios para luchar contra el pecado. Ahí está el ambiente, el ataque y la autoridad. Y aquí están ahora sus hijos, dispuestos a pedirle que esto sea una realidad en nuestra vida. ¿Qué tal si oramos? Cierra tus ojos donde estás. ¿Y qué tal si por un momento y sin depender de mi oración puedes examinar cuál es el ambiente tuyo? ¿Qué hay a tu alrededor y qué hay en tu circunstancia? ¿A qué has culpado? Quizás has culpado a tu familia y has dicho, no, lo que pasa es que yo nunca tuve un padre, nunca tuve una madre, en mi familia siempre vivió en conflicto, mis hermanos. Quizás yo no tenga la capacidad para saber qué sucedió en tu infancia o en tu adolescencia que pudo haber marcado tu vida para siempre. Pero de lo que sí estoy seguro es que ni el más duro de todos los desiertos puede determinar tu obediencia real y tu fidelidad al Señor. Quizás fue un ambiente desfavorable. Quizás fue un ambiente terrible. Quizás te mueves entre una cantidad de perversión. Quizás tus compañeros de trabajo, de universidad, de colegio, son un ambiente, como nosotros solemos decir, es un ambiente pesado, es un ambiente difícil. Pero aún en medio de esta circunstancia se puede ser fiel a Dios cuando, tal como Jesús nos demostró desde su humanidad, estamos fortalecidos por el Espíritu Santo y estamos siempre dependiendo de su fortaleza, de su palabra. Cuando hay en nuestro corazón la palabra precisa y oportuna para responder a cada circunstancia, a cada insinuación, a cada tentación. ¿Sabes? Las circunstancias que vives, lo que estás padeciendo en tu vida, lo que estás enfrentando, es un resultado de haber querido vivir como tú quieres, a diferencia de lo que Dios ha dicho. Te has dejado seducir por la oferta del tentador de querer salir, de girar en torno a Dios. Y ahora que tu hogar ha dejado de girar en torno a Dios, que tu vida ha dejado de girar en torno a Él, a lo que Él dice, que has desobedecido, que no has amado a tu esposa como la Biblia te manda a amarle, que no has amado a tu cónyuge de la forma en la que Dios te ha enseñado, enfrentas lo que enfrentas. Porque has terminado cediendo a la oferta del tentador, del enemigo de tu alma, de quien ha venido a matar, hurtar y destruir. Y las ruinas que ves es el resultado de haber cedido, de haber dejado de danzar en torno a Dios, de que tu vida gire en torno a lo que Él es, de que tu vida gire en torno a lo que Él dice. Y si Él lo dice, así es. No importa lo que diga el mundo, no importa lo que digan tus compañeros, no importa lo que digan tus vecinos. ¿Qué dice Dios? ¿Cómo está escrito? Ahí está Jesús, habitado por completo de esta palabra, en lo más profundo de su corazón, mostrándonos cómo esta nueva humanidad enfrenta los desafíos. Tú y yo, por medio de la fe en Cristo, hemos llegado a ser nueva criatura, hemos llegado a nacer de nuevo, tenemos una nueva vida. Y este nuevo hombre creado a imagen y semejanza de Él, este nuevo hombre que está siendo perfeccionado todos los días, conforme a la imagen de Cristo, enfrenta los desafíos mediante la fortaleza del Espíritu y con la palabra de Dios. Es lo que Dios ha dicho. Escrito está. Jesús no nos dejó sin opciones. No usó su poder divino para vencer al tentador, para decirte en esta mañana, también puedes hacerlo en la medida que dependas
del Espíritu Santo y de la palabra de Dios. Sí es posible vencer al mundo. La fe que vence al mundo, sí es posible vencerlo. Esta es la victoria. Esto es lo que ha vencido al mundo, nuestra fe, en que hemos llegado a ser sus hijos. Así que rendimos nuestro corazón delante de ti, Señor, pidiéndote que nos ayudes a que esto sea una realidad, y sobre todo dándote gracias porque hoy podemos llegar ante un sumo sacerdote que entiende mi debilidad, que entiende, Señor, mi dolor y mi sufrimiento. No eres inmune al dolor, Señor. Te hiciste hombre y lo experimentaste. Tú mismo sabes, tú mismo conoces qué difícil es la circunstancia por la que estoy pasando. Pero esta circunstancia no es una excusa para fallarte y para ser infiel a ti, Señor. Puedo permanecer fiel en medio del más duro desierto, porque en este desierto voy a salir fortalecido. Porque en medio del desierto voy a salir más enamorado de ti, Señor. Pero ayúdame a depender de la fortaleza de tu Espíritu y a buscar lo que tu palabra dice para solucionar este conflicto. Que si en mi casa hay un conflicto, yo voy a ir a lo que tú has dicho para eso, Señor. Y puntualmente voy a decir, escrito está, debo amarte como Cristo amó a la iglesia. Y esa debe ser respuesta suficiente para que mi vida y mi hogar cojan rumbo. Si estoy siendo tentado, Señor, en medio de mi juventud, en medio de tentaciones de inmoralidad sexual, yo voy a determinar en mi corazón huir, porque tu palabra dice, huye de las pasiones juveniles. Y así voy a decir, y así voy a actuar, Señor, conforme a lo que tú has dicho, para que esto sea una realidad. Que mi vida gire solo en torno a ti, y que no acepte la oferta del tentador de quererlo hacer yo solo, con mis propios medios y en mis propias fuerzas, porque ni aún Jesús, siendo hijo de Dios, aceptó esa oferta, Señor. Seguimos tus pisadas, Padre. Seguimos tus pisadas. Gracias, sumo sacerdote. Gracias porque podemos llegar a ti y encontrar el oportuno socorro que necesitamos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.